Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer a cómo subirle lo máximo a, bueno, no lo máximo, sino pues lo que tiene de capacidad del tope en tus memorias RAM. Bueno, para esto vamos a ver, primero vamos a buscarnos lo que es nuestras tarjetas de memoria RAM. Buscando las mías aquí encuentro que pues son estas que tengo aquí y tienen una capacidad máxima de velocidad de 3000 MHz, ¿ok? Son de 8 GB cada una, yo tengo dos módulos y pues para ver en qué velocidad van vamos a darle clic derecho en nuestra barra de navegación y entrar en el administrador de tareas. Entrando en esta interfaz lo que vamos a hacer, bueno, si te aparece una ventanita así, lo que tienes que hacer es darle en mostrar más detalles en esta parte que tenemos aquí. Déjenme, le doy y nos vamos al apartado donde dice rendimiento. Aquí nos vamos a ir al apartado donde dice memoria y aquí nos dice a qué memoria está corriendo, bueno, a qué velocidad está corriendo pues nuestra memoria RAM. En este caso pues está corriendo a 2666 MHz, o sea que no está aprovechando los 3000 MHz que nos debería de dar nuestra tarjeta de RAM, ok. Así que para esto lo que vamos a hacer es entrar a la BIOS, entrar a la Wi-Fi, a la BIOS, a la que tenga tu tarjeta madre, y esto es diferente para cada computadora. En mi caso pues lo que voy a hacer es reiniciarla. Bueno, en el caso de todos tienen que reiniciar su computadora y presionar alguna de las teclas que tengamos aquí para entrar a lo que es la BIOS. En mi caso me parece que es F12, pero al momento de que enciende tu computadora, en la parte de abajo te aparecen las teclas que puedes presionar para entrar a diferentes modos. Tú vas a usar o buscar la tecla que te diga Enter BIOS o Enter Setup y ahí vamos a hacerlo. O sea, voy a reiniciar mi computadora para que ustedes vean cómo yo le hago. Le damos en reiniciar. Y como les digo, me parece que es F12. Tenemos que ponernos de una forma rápida a apretar la tecla cuando se nos pida, porque esta interfaz solo dura unos cuantos segundos, por lo que si nos pasamos de esos segundos ya no va a entrar y vas a tener que volver a reiniciar tu computadora. Aquí entró mi computadora, le voy a dar F12. Y bueno, vieron ahí esos letreritos que me aparecieron ahí, esos son a los que debemos de ver cuál nos dice que nos va a permitir entrar al boot inicio, al enter, ¿cómo era? Enter boot o el enter setup. Esto es lo que estamos buscando. En mi caso pues voy a entrar al enter setup y me aparece esta interfaz. Esta interfaz para cada computadora es totalmente diferente, pero pues entre todas las opciones que nos aparece vamos a buscar la de configuración de memoria avanzada. Aquí nos aparece. Ya teniendo encontrada lo que es esta interfaz o esta opción, como les digo, esta interfaz no les va a aparecer a todos igual. En algunas son diferentes, en algunas te permite usar el mouse, en otras no, solo es con pura tecla. Pero podemos a buscar esta opción que dice configuración de memoria o configuración de memoria avanzada. Bien, entramos ahí dándole un enter y aquí nos dice perfil de memoria extremo XMP Extreme Memory Profile deshabilitado. Lo que tenemos que hacer, bueno, y aquí nos dice la velocidad a la que está configurada lo que es nuestra tarjeta de memoria RAM, 2667 MHz. Vamos a entrar a esta opción y le vamos a dar un enter y habilitar el perfil 1. Cuando habilitamos el perfil 1 vemos que la velocidad ya cambia. Teníamos 2667, ahora tenemos los 3000 que nos prometía lo que es la página. Y bueno, pues prácticamente esto ya estaría pues listo. Lo que tendríamos que hacer es buscar la opción de ahora de guardar. Vamos a darle en guardar y salir. Le damos aquí, le damos un enter para que se guarden los cambios y pues esperamos a que se inicie de nuevo nuestra computadora para después verificar que realmente se activaron lo que es la máxima velocidad que te permite la memoria RAM. Bueno, la mayor velocidad permitida para el usuario de la memoria RAM. Aquí esperamos a que inicie mi computadora. Ahí ya inició. Ponemos la contraseña y ahora entramos al mismo menú que les había dicho hace rato. Damos clic derecho sobre la barra de navegación, le damos en administrador de tareas, nos vamos ahora en rendimiento y en memoria y aquí vemos totalmente la diferencia. Ahora, bueno, antes teníamos 2666 y ahora tenemos los 3000 que son los que nos permite nuestra memoria RAM. En algunas memorias te permite una velocidad máxima, por ejemplo 3200, 3600, 3400. Esto va a depender de tu memoria RAM y
pues te recomendaría no subirle más de lo que te dice que permite tu memoria RAM. A esto se le llama overclock, pero si no lo haces bien, pues te puede quemar tu tarjeta RAM. Por eso te digo que busques mejor el modelo de tu tarjeta RAM y pues le pongas lo que te dice ahí la página, hasta qué velocidad máxima llegaría permitida por el usuario. Y bueno, pues prácticamente eso sería todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.